Buenos días, hermanas. Las saludo a todas en el nombre del Señor. Vamos a empezar lo que es nuestro devocional el día de hoy, orando a nuestro Dios para que guíe lo que es este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te doy muchas gracias, gracias por este nuevo día que nos da, Señor, por el privilegio de poder ver, Señor, lo que es tu creación. Gracias por este tiempo, que seas tú tomando el control de este tiempo y que podamos glorificarte, Señor, y que podamos cambiar nuestras vidas, Padre. Que seas tú hablándonos a través de esta hermosa carta de Gálatas, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, como ya hemos estado estudiando toda esta semana, bueno, todo el mes, acerca del libro de Gálatas, hoy vamos a seguir nuestro estudio con el capítulo número 4, versículos del 17 al 20. Y vamos a comenzar leyendo lo que es el primer versículo, que viene siendo el 17. Lo leo, dice: Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Si bien, para entrar en contexto de lo que estaba pasando acá, bueno, como bien saben, el propósito de la carta de Gálatas, hacia los Gálatas, perdón, es porque existe un grupo de judaizantes que está tratando de perturbar o de cambiar lo que era el Evangelio para los que se encontraban en la región de Galacia. Y Pablo se ve en la necesidad de hacer o escribir esta carta para que ellos puedan recapacitar de lo que estaban haciendo. Así que en este versículo, él está hablando de esos judaizantes, de que tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Y de qué celo habla Pablo en este versículo? Bueno, les voy a leer la definición del diccionario enciclopédico de Biblia y Teología. Y dice: la palabra griega celos viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Traduce bien la palabra hebrea kiná, cuya raíz designa el rojo que sale al rostro de un hombre apasionado. Esta pasión, semejante a menudo a la ira, hace pensar en el fuego. Puede provenir de diversos sentimientos, desde el amor desinteresado hasta la sórdida envidia, amores, odios, celos, furor, turbación, pasión vehemente, perdón, celo por la ventura del pueblo, por la honra de Dios. Todos estos sentimientos pueden invadir el corazón del hombre y conducir a la ira o a una muerte de hombre. Y quizás todas quedaron igual que yo, sin entender nada. Pero les explico. La palabra celos y su verbo en griego lleva un sentido bueno y uno malo. Y esto se refleja en las palabras celo y celos del castellano. Un ejemplo: un hermano celoso se afana por adelantar el reino de Dios, por encima de toda consideración y naturaleza, perdón, toda consideración humana y natural. Otro hermano siente celos porque le parece que el primero cumple un cometido que le correspondía a él. ¿Sí entienden a lo que voy? El celo del primero es obra del espíritu, pero los celos del segundo se arraigan en la carne. Y esta descripción, o esta última descripción, es la cual se refiere Pablo aquí, cuando está diciendo a los Gálatas que tengan cuidado y prudencia de los judaizantes. ¿Y quiénes eran estos judaizantes? Según John MacArthur, que es un pastor y autor estadounidense, dice: ellos esparcieron la enseñanza peligrosa de que los gentiles, que son los que no eran judíos de nacimiento, primero debían convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda ley mosaica antes de que pudieran convertirse en cristianos.
O sea, básicamente lo que los judaizantes estaban haciendo era hacerle una invitación a los Gálatas a que desecharan totalmente lo que Cristo había hecho en la cruz por todos nosotros. Pero le pregunto, hermana, ¿cuántas veces en nuestra vida cristiana o nuestra vida cristiana se ve nublada por cuando damos oídos a mensajes erróneos, personas que niegan, a veces de manera franca, otras veces de no manera tan franca, acerca de la palabra de gracia de nuestro Dios? No sé si hoy en día haya judaizantes como tal, pero estoy segura de que eh, hay muchas falsas enseñanzas torcidas que lo que buscan es crear confusión entre los cristianos, surgiendo y enseñando que la cruz no es suficiente. Existen películas que nos exhortan a que tenemos que hacer actos para llegar a alcanzar la salvación. Hay canciones que dicen que nosotros tenemos o debemos hacer algo más eh, para llegar a Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos o hemos escuchado a esa persona que nos dice que es imposible, que solo con tener fe vamos a ser salvos? Que tenemos que hacer algo más, un ritual, algo. Existen sectas que inculcan que hay sanidades por las cuales eh, pagar y que vamos a tener el cielo asegurado solamente a través de nuestro dinero. Hermanos, Pablo les decía a los Gálatas y nos exhorta hoy en día a que debemos tener cuidado con todo lo que atenta contra nuestras creencias, contra nuestra fe, en contra de la obra redentora de nuestro Jesús en la cruz. Pero Pablo no niega la virtud de un celo verdadero. Y eso lo podemos ver en el siguiente versículo, que es el número 18, que dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Él está hablando aquí de un buen celo, de el celo por las cosas buenas, por las cosas de Dios. En el versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Acá la expresión que dice hijitos míos viene de la palabra griega teknia, que significa mis hijos. Y toda esta expresión se engloba en los bebés recién nacidos. Recalcando en este texto que no es que él está hablando de los hijos ante Dios, no. Él está hablando del cariño que él sentía frente a la familia que se había creado por medio de la predicación. Era tal el cariño de Pablo y el amor que tenía hacia los Gálatas que los consideraba como sus hijos, espiritualmente hablando. Y para entender la siguiente frase, que es vuelvo a sufrir dolores de parto, bueno, en YouTube, todas conocen YouTube, o la mayoría conoce YouTube, existe lo que es un video que explica que el cuerpo humano puede soportar hasta 45 del. Del es la unidad de dolor. En comparación, una mujer que está en dolores de parto puede sufrir hasta 57 del. Esto es en comparación o similar o equivalente a fracturarse 20 huesos a la vez. Y es impresionante que Pablo haga esta comparación, si bien él no está hablando de un parto real, de tener dolores de parto reales, sino que hacía una comparación directamente con su corazón. Para él era volver a sufrir el dolor en su corazón de 20 huesos fracturados a la vez, hasta que Cristo sea formado en ellos. Pablo, con tristeza, pero con firmeza,
sale en defensa de los Gálatas y les comparte el dolor que significa ver a los cristianos extraviarse en caminos que no llevan a Cristo. Pero sufre sabiendo que Dios lo que comienza también lo termina. Y esto quiere decir en lo que es la frase que dice que Cristo sea formado en vosotros, que Cristo sea formado en ellos, que Cristo sea formado en sus mentes, que Cristo sea formado en su vida. Y eso es lo que Dios quiere para nosotras. Que día a día nuestra mente esté siendo cambiada y sea tocada por su palabra. Esa palabra que cambia nuestra vida y que nos transforma. Y por último, tenemos lo que es el versículo 20, que dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Al principio de lo que es este párrafo, dice, tiene un título que dice Exhortación contra el volver a la esclavitud. Y esto va desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Y si podemos leer los dos primeros versículos, que viene siendo el versículo 8 y el versículo 9, dice lo siguiente, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Bueno, si bien esto explica totalmente el sentimiento de Pablo en el versículo 20, en donde él quisiera estar allí con ellos, en ese lugar, y quizás ser menos severo con ellos por la situación que estaban atravesando. También puedo imaginar la perplejidad que podía sentir Pablo al ver que ellos estaban volviendo a la ley, a ver que ellos estaban volviendo al pasado, volviendo a lo que ellos estaban huyendo, de lo que ellos estaban huyendo. Y eso era lo que ellos estaban volviendo. Y Pablo no podía creerlo. Por eso tanta impresión en este último versículo. Y les pregunto, hermana, ¿nosotras estamos volviendo a nuestro pasado? ¿Estamos volviendo a eso de lo que huíamos? Y las desafío, ya para finalizar lo que es el devocional, las desafío con esta pregunta. ¿Estamos dando pasos hacia atrás o estamos yendo hacia adelante? ¿Estamos creciendo y madurando espiritualmente o estamos volviendo a ser recién nacidas? Las animo, hermanas, en este devocional. Espero de verdad que haya sido de impacto para sus vidas, pero las animo a que podamos estar leyendo nuestras Biblias diariamente y a nutrirnos de la palabra de Dios, a orar, a tener nuestros devocionales, a tener tiempos personales con Dios, para que así no caigamos en las mentiras que el diablo nos quiere hacer ver. Las animo, espero que este tiempo haya sido un tiempo de bastante edificación, de poder ver lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, a través de que quizás estamos prestando nuestros oídos para mentiras, prestando nuestros oídos para esos mensajes que no son el Evangelio cierto. Y, que quizás, como decía Pablo, eh, estamos volviendo a que Dios sufra hasta dolores de parto por nosotras. Así que, hermanas, las animo a que puedan estar estudiando lo que es todo el capítulo 4 del libro de Gálatas. Si bien la idea es que sea desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 para que puedan entender todo lo que es el contexto y que puedan estar estudiando, meditando en la palabra y atesorándola en su corazón. Las extraño muchísimo, espero verlas pronto. Chao.